Buenas tardes, mi nombre es Josefina Peire, soy coordinadora pedagógica en la Escuela de Maestros, en el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy seré su anfitriona en este espacio. Les damos la bienvenida a todos los docentes que se van uniendo, que nos vienen viendo jueves a jueves. Este es el tercer jueves de nuestro ciclo de bienestar emocional. El jueves que viene será el último. Y estamos compartiendo este espacio junto con la Fundación INECO, que nos acompaña con su expertise. Esta fundación es muy reconocida por sus investigaciones y por sus profesionales, así que contamos con el lujo de tenerlos acá presente para que nos inspiren, para que nos ayuden a pensar en nuestra docencia en este tiempo difícil. Así que bueno, hoy en particular tenemos a Fabián Trisquier, el doctor Fabián Trisquier, que ahora les voy a presentar su CV, y Juan Pablo Perrota. Fabián Trisquier es médico psiquiatra, atiende a adolescentes en el Departamento Infanto-Juvenil de INECO, además es asesor de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI. Es docente de la Universidad de Favaloro y es consultor en salud mental de Minerva University. Y Juan Pablo Perrota es psicólogo clínico con orientación cognitivo-conductual. Además es especialista en conductas adictivas y trastornos de la personalidad. Es coordinador de la carrera de psicología en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de Favaloro. Así que muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para Fabián. La idea de hoy es hablar sobre un tema que a los docentes nos preocupa bastante y a nosotros como ministerio también, que es los adolescentes en esta cuarentena. El título del encuentro de hoy es Vivir la adolescencia a distancia y el impacto del aislamiento social en los adolescentes. Así que mi primera pregunta para Fabián es, en este tiempo difícil de cuarentena, ¿cuál es ese impacto sobre la salud mental y emocional de los adolescentes? Hola Josefina, bueno, en primer lugar muchas gracias a las autoridades del Ministerio por invitarnos a compartir este espacio con ustedes. En primer lugar, además yo quisiera transmitir algo que la verdad que me tiene bastante preocupado hace tiempo, que es esta percepción que tengo de que los adolescentes son como una población absolutamente invisibilizada durante la pandemia. Es decir, si nos fijamos desde que empezó la pandemia, ha habido pocas alusiones, pocas preocupaciones y mensajes directos a este tipo de población. Yo un poco, y sin ofender a nadie, tenemos grupos sociales como por ejemplo que se han instalado durante la cuarentena, como por ejemplo son los runners, que han generado tantas disputas, y sin embargo veo que no tenemos mensajes claros y dirigidos a los adolescentes y a los jóvenes, y tampoco estamos generando los canales adecuados. Entiendo que el gobierno de la ciudad está trabajando en eso en estos momentos, generando canales adecuados para escucharlos, para escuchar su voz. Bueno, ahora respondiendo a tu pregunta, el impacto de la cuarentena, me parece que es importante no considerar a los adolescentes de la ciudad como un grupo homogéneo. No son homogéneos por edad. Últimamente se ha extendido bastante, por diferentes razones, la edad de los que consideramos adolescentes, y que algunos los llevan incluso desde los 10, 11 años hasta los 24. Entonces, como vemos que tenemos varias y diversas franjas etarias. Tampoco no son un grupo homogéneo si los consideramos desde una perspectiva social, socioeconómica. No tenemos que extendernos en el mundo y en el país. En nuestra ciudad sabemos que diferentes adolescentes y diferentes familias viven la vida, y viven la vida fundamentalmente durante la pandemia de una manera muy diferente. Ahora, si tomamos la información con la que contamos, que creo que es importante, no solamente nuestras impresiones, como tanto Juan Pablo como yo somos profesionales que trabajamos como clínicos en nuestros consultorios o en una institución como INECO, la información con la que contamos de algunas
encuestas que se han hecho en nuestro país. Una ha hecho, por ejemplo, UNICEF, otra ha hecho INECO, que en realidad partía a partir de los 18 años, y hay una en curso en este momento de UNICEF que está haciendo junto con el gobierno de la ciudad y junto con INECO. Vemos que realmente por lo menos un 30% en el caso de la encuesta INECO y un 36% de la UNICEF de los chicos y las chicas expresan diferentes tipos de sufrimiento mental, fundamentalmente en lo que tiene que ver con síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Y cuando digo sufrimiento mental, y no estoy hablando, y quiero expresarlo y ser categórico, no estoy hablando de que tengan un trastorno mental. Digo que expresan, y está bien que lo puedan hacer, un nivel de sufrimiento que es propio de una situación como la que estamos viviendo. Es propia de una situación como la que todos estamos viviendo, pero que probablemente impacte de mayor manera en los chicos y las chicas jóvenes, adolescentes de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Y por qué? Porque hoy sabemos, entre otras cosas, que el cerebro adolescente sufre una serie de cambios durante la adolescencia, cambios que tienen que ver con el desarrollo de diferentes sectores del cerebro que van a impactar en nuestras conductas. Algunos cambios se dan en lo que se llaman las funciones ejecutivas, que tienen que ver cómo nosotros, por ejemplo, proyectamos nuestra vida, proyectamos nuestro futuro, y también cómo autorregulamos nuestras emociones, pero también tiene un impacto durante la vida adolescente. Se desarrollan otras áreas del cerebro, el llamado cerebro social, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Y en el caso de los adolescentes es fundamental cómo se relacionan con sus propios pares. La relación con pares cobra una importancia relevante en esta etapa de la vida. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es cómo el aislamiento, que suprime la posibilidad del contacto directo entre pares, impactará en este tiempo. Más allá de que podemos pensar también juntos en cuáles son las formas para poder, de alguna manera, mitigar o compensar ese efecto. Y Fabián, me viene a partir de esto que decís de la importancia de la sociabilidad en los adolescentes, la gran pregunta que nos hacemos quienes tenemos adolescentes cerca, ¿no? Las redes sociales y los juegos en red, que los chicos están permanentemente, pero es cierto que también están en contacto con sus amigos a través de ahí. No sé, ¿cuánto es positivo que puedan compartir ese espacio con sus compañeros y cuánto los aísla más? Bueno, ahí y por ahí después me parece que sería importante también contar con la opinión de Juan Pablo en este mismo tema. Eh, Hay un tema importante, como dije antes, que es qué pasa cuando se pierde la conectividad con los pares. Cuando se pierde la conectividad con los pares, estamos solos, nos sentimos solos. Y esto parece una cosa, la idea de la soledad parece una cuestión romántica, una cuestión no tan importante. Sin embargo, hay investigaciones muy serias. Hay un investigador muy importante, John Cacioppo, que falleció algunos años, de la Universidad de Chicago, que él investigó cuál es el impacto de la soledad, pero él define la soledad desde el punto de vista subjetivo. No es tan importante estar solo como sentirse solo. Y la define, y esto me parece fundamental, como un dolor social. Y lo define como un dolor social porque las investigaciones muestran que cuando nos sentimos solos y pensamos o vivimos esta soledad, en las investigaciones se ve que se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando tenemos un dolor físico. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, las redes sociales en este caso, que hoy contamos y que por ahí en otras pandemias claramente no tenemos, pueden ser una forma de mitigar. Hay varias discusiones que hasta dónde compensan y hasta dónde no, y podríamos extendernos eso, pero que quizás son una forma de poder mitigar la imposibilidad de encontrarnos físicamente. En general las investigaciones que se han hecho son muy cuantitativas, lo que buscan es, bueno, hasta cuántas horas puede estar un chico. A mí me parece que eso no es lo importante. Lo importante es cómo se usan las redes sociales.
No es lo mismo pasar horas en una red social en donde se enfatiza la conectividad entre las personas, donde yo estoy conectado con otros, conversando con otros, creando con otros, que si estoy solo y solamente mirando lo que hacen otros. Entonces, en lo personal, mi opinión, y aparte porque la verdad la evidencia científica muestra que es verdad que en cierta población de adolescentes, fundamentalmente chicas más jóvenes, podría tener algún impacto en lo que tiene que ver con el deterioro de su salud mental, pero en un muy mínimo, muy mínimo ese impacto. Es decir, yo creo que en este momento, en la pandemia que estamos viviendo, las redes sociales son una herramienta con que todos contamos, pero fundamentalmente los chicos y las chicas para conectarse entre ellos. Y lo podemos verificar y seguramente cualquier papá o mamá y los docentes que nos están escuchando lo saben, con todo el fastidio que a veces les genera verlos conectados durante tanto tiempo, pero vemos que, por ejemplo, los chicos cuando juegan en red están conectados entre ellos, conversan entre ellos, hablan quizás, sí, se divierten, se hacen bromas, se insultan, pero esto es parte de la vida adolescente que en este momento está suspendida de poder tener un contacto presencial. Buenísimo, y eso me da pie para la pregunta que le quería hacer a Juan Pablo, que tiene que ver con que ya vamos 100 días de cuarentena aproximadamente, más o menos, y a los docentes nos está costando un poco más la motivación, sostener esa motivación que al principio, como eran pocos días, bueno, iba por ese lado, pero ahora ya se está extendiendo. Entonces, ¿existe una relación entre la motivación y la interacción social? Bueno, muy interesante. Acá hay algo que es importante. Nosotros no podemos comprender la motivación como unicausal, sino que la motivación tiene múltiples factores. Cuando estamos hablando de motivación, queremos estar explicando qué es aquello que hace que sostengamos una conducta a lo largo del tiempo. Uno puede ver con claridad o identificar que alguien tiene motivación o está motivado cuando logra sostener la atención y la conducta en alguna actividad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que favorecen que suceda este fenómeno? Entonces, hay un montón de teorías, ¿no? Y que cada uno marca o pone el foco de atención en un elemento. Últimamente lo que se está pensando es que en realidad la motivación tiene múltiples factores. A ver, uno de los factores evidentemente tiene que ver con la homeostasis propia del organismo. Somos animales, es decir, somos organismo vivo. Así que uno de los elementos que sostiene cierta conducta es la homeostasis, mantenernos vivos, lógicamente. Pero eso no explicaría la complejidad de la conducta humana, porque después tenemos otros elementos. La interacción con el contexto va a generar que ciertas respuestas en este organismo, dependiendo de que el estímulo dé la posibilidad en uno de despertar ciertas sensaciones gratificantes. O también la motivación tiene que ver con ciertos criterios, planes, creencias. Es decir, estamos hablando de que hay muchas conductas, cuanto más sofisticadas son las conductas, la motivación tiene que ver con criterios cognitivos, es decir, el plan, el porqué, el sentido que yo le doy a esta conducta o a mi movimiento, ¿sí? Ahora bien, de la interacción con el contexto, la interacción que más nos importa y que a su vez nosotros le significamos muchísimo más, nosotros los seres humanos, ¿no? Es la interacción con los otros, con las personas. Si yo voy a la escuela, voy al colegio, voy al club, voy por la actividad del club, voy por el contenido que voy a aprender en el colegio, pero uno de los factores principales por los cuales, por ejemplo, un chico va a la escuela es por la interacción social. Entonces, no es extraño que hoy el colegio, de alguna manera, la escuela virtual, pasa lo mismo en la facultad, yo soy docente de la facultad, pasa lo mismo en la facultad, es como que se le ha cortado por las circunstancias que nos ha tocado vivir, se le ha cortado, se le ha quitado un aspecto motivacional muy importante, que es el poder participar con el otro en actividades, en bromas, en trabajos en equipos, en deporte, lo que sea, todo lo que tiene que ver con la interacción social.
Totalmente, Entonces, creo por que si ahí le ahora, preguntáramos a un adolescente, diría que lo único que extraña del colegio son los amigos, ¿no? exactamente, Probablemente. todos los que hemos dado clases en un colegio secundario sabemos que el principal objetivo de ir al colegio es poder pasar tiempo con sus amigos, el planear lo que van a hacer el sábado, domingo. No está ni bien ni mal, es la realidad, es lo que sucede. Entonces, ¿cuánto un chico, le quitaste un elemento motivacional sumamente importante? ¿Cuánto un chico podrá estar prestando atención ahora a un colegio que ese elemento no le está brindando ese elemento? Está muchísimo más complicado. Pues lo vemos con chicos, como decía el doctor, la adolescencia es extendida. Los chicos de primer año, segundo año de la facultad, siguen siendo adolescentes y la dificultad de mantener la atención en las actividades académicas. Así que yo creo que va a impactar en la motivación, no me extrañaría, ¿no? Chicos que les esté costando más mantener la atención en las actividades académicas. Creo que justamente en los ámbitos educativos tenemos que estar muy presentes que este elemento está faltando. Y desde los espacios de tutoría o en las mismas clases, ¿no? Los docentes que pueden brindarle un espacio a los chicos dentro de la clase de matemática, de física, de lo que sea, un espacio para poder hablar de esta carencia, de esto que están viviendo en este momento en particular. Es esencial porque tenemos que entender que uno de los factores motivacionales más importantes se le ha sido arrancado por la circunstancia que le ha tocado vivir a los chicos en este momento. Totalmente, por eso está bueno cuando pueden hacer un Zoom con sus estudiantes para poder verse, más allá de transmitir el contenido, dar un espacio donde puedan conversar en cómo están, ¿no es cierto? Y entre ellos poder verse las caras después de días de no verse, ¿no? Así que bueno, y de paso te pregunto, Juan Pablo, la escuela secundaria, ¿cuál es el rol, el papel que tiene en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes? Un elemento que es importante, que a veces nos olvidamos, es que nos olvidamos o no nos damos cuenta, es que las habilidades sociales se aprenden, se deben aprender. Obviamente que el primer entorno que funciona como, vamos a decirlo así, como canal de aprendizaje o de educación, es tu casa, la familia, tu entorno inmediato, cercano. Ahí vas a aprender a interactuar con el otro, a gestionar emociones, a comunicarse, a negociar, a poder poner límites a las demandas del otro, poder identificar cuáles son nuestras prioridades. Entonces, el primer lugar de sociabilización, evidentemente, es la casa, es la familia. Pero en nuestras sociedades, como las tenemos organizadas, al menos al siglo XXI, el segundo lugar donde se da de manera importantísimo ese espacio donde los jóvenes, los seres humanos nos sociabilizamos, es la escuela y el colegio. ¿Y por qué digo que a veces no nos damos cuenta que esto se debe aprender? Porque a veces nos olvidamos de ponerlo en la currícula. Es como que es algo que tendríamos que todos poder aprenderlo de cajón, y quien no, queda como de alguna manera excluido. Entonces, cuanto nosotros más conscientes somos de que tenemos que hacer un esfuerzo específico para poder transmitirle a las próximas generaciones, a los chicos, adolescentes, a relacionarse de manera efectiva con el otro, nosotros estamos sumando un plus importantísima a la educación en general. Es muy importante, imagínate vamos a decirlo, para el éxito laboral, ¿no? Tener el conocimiento técnico de la materia en la cual vos trabajás o en la cual vos te desempeñás, pero es igual y hasta quizás más importante que el conocimiento técnico, el conocimiento y la habilidad adquirida para poder relacionarte con el otro, regular tus emociones, gestionar tu angustia, el poder decir, el poder comunicar ideas, es esencial, y eso es habilidad social. Sí, además hoy más que nunca, ¿no? En cualquier trabajo hoy se plasma la habilidad social y emocional que tenga la persona, se juega mucho, ¿no? Sí, porque el conocimiento ya dejó de ser estanco.
¿no? Antes adquiríamos una información y con esa información era el elemento con el cual yo iba a trabajar, el elemento con el cual yo iba a interactuar con la sociedad a través de esa información, ese contenido. Hoy la información pasan dos cosas. Primero, que está en constante cambio, no se mantiene. Y lo otro es que podemos acceder a esa información de manera muy rápida. Entonces, las personas con mayor flexibilidad, con mayor capacidad de interactuar con el otro, que saben buscar la información, son las que se van a poder ir adaptando a la sociedad que nos toca vivir en el aquí y ahora, en este momento del histórico que nos toca vivir. Y entonces, esencial, sin contar que además, fíjense cómo es que se estudiaba antes, ¿no? Vos te imaginabas un científico hace, no sé, 100 años atrás, y era una persona muy curiosa, muy metida en su mundo. Hoy un científico es aquel que sabe interactuar con todo el mundo, porque de manera online está chequeando lo que la universidad de, no sé, de Perú, de San Pablo, de Lima, de Montevideo o de Nueva York, están los resultados de esas investigaciones, interactuando, colaborando con ellos. Entonces, el científico ya no es una persona solitaria, sino está en constante relación con el mundo. Para eso necesitamos relación social. Cada vez los trabajos, los más sofisticados, lógicamente, necesita una capacidad de interacción con el otro, y más te diría, la capacidad de interacción virtual con el otro. No, fíjate, hasta esto que estamos haciendo ahora es algo que a todos nos está obligando a adquirir una habilidad social nueva. Porque fíjense que es hasta uno que atiende, ¿no? Que hace entrevistas individuales constantemente, uno tiene que adecuarse a nuevas formas de relacionarse con la gente, porque hay elementos que uno no puede ir detectando, si me estás mirando, si no me estás mirando, si lo que acabo de decir te gustó o no, cuál es el impacto, no tengo ni idea. Y entonces tengo que adecuarme a esta nueva forma, y todos los que están en esta conversación nos tenemos que adecuar, porque tenemos que tolerar que quizás haya como un delay en la respuesta del otro, en que nos solapemos, en esperar turnos diferentes. Estas cosas que pareciesen que van a salir de manera espontánea, cuanto más conciencia nosotros tenemos de que tenemos que aprenderlas, más posibilidades de, ¿no?, ir captando estas nuevas habilidades interpersonales que ahora están mediadas, si querés, por la virtualidad y por la tecnología. Totalmente, y me traes también la idea de que vos decías que se enseñan, ¿no? Y a veces en la escuela marcamos mucho lo que está mal, la conducta que está mal, pero no siempre decimos la que debería ser, ¿no? Y también cómo los docentes debiéramos de ser, lo decíamos la semana pasada, modelos de esa conducta esperable. O sea, no le tendrías que haber pegado, tendrías que haber conversado. Bueno, soy la primera que debiera de dar ese ejemplo, ¿no? En la vida diaria de la escuela. Lo que pasa es que tenemos muchísima conciencia de la conducta errada, ¿no? De la conducta que transgrede el límite, ¿no?, de la norma, lo cual está perfecto, porque en una sociedad sin normas estamos en el horno, ¿sí? Y tenemos conciencia de la conducta que transgrede. Pero tenemos menos conciencia, es decir, sí, conciencia de la conducta que es acertada, ¿no? De cuál, dentro de un contexto, es una conducta habilidosa, ¿no? Y a veces en lo cotidiano tenemos que ser muy habilidosos para poder relacionarnos con otros. A ver, para decir algo, ¿no?, y descontracturarnos un poco. Por ejemplo, ¿cuántas veces dos personas dicen el mismo chiste, ¿no? Esta persona dice este chiste, nadie se le rió, y esta persona dijo exactamente la misma ocurrencia y todo el mundo se mató de risa. Lo más probable es que esta persona tenga todavía dificultades para ver en qué momento se hace ese chiste, con qué tono de voz, relacionado con qué tema, si es... Y lo ha capturado, lo ha enganchado a esta picardía, para decirlo, de manera natural y espontánea, ¿sí? Esta persona, podríamos decir, puede tener más habilidad social. Buenísimo, gracias. Fabián, te hago una consulta. Cuando terminemos la cuarentena y volvamos quienes trabajamos con docentes, ¿en qué debiéramos hacer énfasis en esa vuelta? En el encuentro.
Es decir, volver a la escuela va a ser volver a encontrarnos los docentes con nuestros colegas, los docentes con nuestros alumnos, los docentes con los padres de nuestros alumnos. Y me parece que desde ahora tenemos que empezar a prepararnos para cómo vamos a volver a encontrarnos. Porque ese encuentro va a tener características diferentes. Seguramente no nos vamos a ver la cara del todo porque vamos a seguir usando tapabocas y seguramente vamos a no poder abrazarnos y tocarnos y empujarnos y hacer todas esas cosas que hacemos en la institución escolar. Pero vamos a encontrarnos, vamos a estar juntos y vamos a restablecer la posibilidad de ese vínculo, esa socialización que modela nuestra forma de navegar en el mundo entre personas. Entonces, si vos me preguntás, creo que el mayor énfasis tiene que ser puesto, porque todavía no sabemos cómo vamos a volver, pero sin duda, y a mí me parece que esto es importantísimo remarcarlo, sin duda vamos a volver a la escuela y vamos a volver a nuestros trabajos. Esto tiene un límite, lo sabemos, simplemente saliendo un poquito más allá de la provincia de Buenos Aires y viendo lo que pasa en el resto del país. Pero me parece que lo principal para pensar, más allá de, y no quiero subestimarlo, pero más allá de los contenidos, más allá de qué aprendieron, qué no aprendieron, me parece que lo que vamos a tener que enfatizar es eso, en que nos vamos a encontrar, que cómo podemos priorizar esta recuperación de la sociabilidad presencial que tanto nos costó no tener en este momento, más allá de los objetivos absolutamente justificables y razonables que nos hacen vivir la vida de esta manera en este momento. Pero a tu pregunta yo diría eso, nos vamos a encontrar de nuevo y tenemos que, por un lado, promover ese encuentro, por el otro lado, acostumbrarnos y pensar que aun cuando va a ser en condiciones diferentes, el encuentro va a existir igual. Y me parece que como docentes vamos a tener que estar atentos, porque sin duda algún porcentaje de nuestra población de alumnos, la mayoría van a recuperarse muy rápidamente, pero sin ninguna duda otros no, y me parece que el rol que los docentes pueden tener en el reconocimiento de algunos chicos o chicas que tengan miedo porque tienen miedo a contagiarse, que tengan miedo porque quizás sienten que no están al día con lo que tendrían que saber, están angustiados por la situación económica de sus papás y sus mamás, o quizás tuvieron pérdidas en sus familias, el lugar que como docentes, porque no lo pensemos como patología, no pensemos todo esto como patología, pensemos que el lugar que ustedes como docentes pueden tener en abrir la posibilidad de que los chicos hablen de esto y poder escucharlos va a ser fundamental. Entonces me parece que estas son las cuestiones más importantes para el momento que recuperemos la posibilidad de la vuelta a la escuela. Buenísimo. Bueno, y pensando en todos los docentes que nos están mirando, me gustaría que ambos puedan pensar como qué recomendaciones les darían para ahora durante la cuarentena o también para el post-cuarentena, ¿no? Que recién decíamos que va a ser difícil y que va a haber que mirar mucho a los chicos cómo vuelven, cómo están emocionalmente. No sé si tienen alguna recomendación que quieran dar para ahora, antes o sea, durante la cuarentena y para el después. Algunas cosas que yo estaba pensando en relación a los docentes es que realmente para la labor docente ha sido un esfuerzo muy, muy grande adaptarse a la modalidad virtual. Primero porque muchos hemos tenido que aprender un montón de cosas de un día para el otro, cómo usar las aplicaciones, cómo usar un campus virtual, etc. Y eso ha sido muy desgastante, porque de repente tuviste que aprender, lo digo los docentes, el docente que está en el aula, lo digo las autoridades de las escuelas, que han tenido que transformar toda una institución que funciona de manera presencial, convertirla de manera virtual, de un día para el otro. Entonces, primer elemento, creo que los docentes
además han sido una de las poblaciones que no ha parado de trabajar, porque han tenido que seguir con las clases, han tenido que seguir inventando modalidades nuevas, adaptando los contenidos, corrigiendo exámenes, todos en una vorágine de aprendizaje de un montón de herramientas nuevas. Primer elemento. El segundo elemento es que es difícil ser docente de colegio secundario, porque todos sabemos que es difícil enganchar la atención de los adolescentes, comprometerlos en las actividades, y generar contenidos que sean interesantes. Y además el docente compite con un montón de distractores que cada vez son más difíciles de superar. Cada vez son más difíciles de superar. Y entonces el docente está, ¿no?, tirado por dos polos. O digo, bueno, no puedo más, no sé más qué hacer, o en una vorágine de tener que ser cada vez más payaso, para decir una manera, generar más conductas o formas de llamar la atención de la gente, de los alumnos, ya de por sí, de manera presencial, y ahora de manera virtual. ¿Cuántos docentes les ha pasado que los alumnos no quieren encender las cámaras, que han estado hablándole a pantallas en negro, que le ha costado muchísimo generar la interacción con el chico que está del otro lado? Está bien, los debates. La verdad que el docente es uno de los principales profesionales que a la vuelta de esto vamos a tener que mirar con lupa, porque no me extrañaría que también estén desgastados. Y yo creo que que como estrategia, con los alumnos hay que ser honestos, particularmente con los chicos que son grandes. Entienden, comprenden, saben la dificultad, saben que vos estás trabajando, saben que querés lo mejor para ellos. Y hay que ser honesto con ellos, decirle, esto sé que es difícil para todos, es una variable, ¿no?, que nos atraviesa a todos en nuestra propia historia personal. Entonces, pedir la colaboración de los jóvenes, teniendo en cuenta que a veces en el colegio los chicos están en una posición pasiva. Convocarlos a que tengan una posición activa, un rol comprometido con su formación, teniendo en cuenta que si un chico del colegio secundario sale con la idea de que él es el principal responsable de su formación, particularmente en estos tiempos, donde la información ya no está más en la cabeza del profesor que pudo leerse todos los libros, sino que la información está en el bolsillo, en su smartphone. Si nosotros logramos comprometer al alumno en esa virtuosidad, en ese círculo virtuoso que es de somos una comunidad educativa donde en equipo estamos intentando formarnos, vas a disminuir la presión del docente. Porque el docente, si le está hablando a personas que no están comprometidos con esto, el docente se pincha, y es entendible que sí. Es entendible que sí. Entonces yo creo que una de las cosas es ser honesto de la dificultad con el alumno y convocarlos a una participación activa. Igualmente, obvio que no es magia. Principalmente porque yo sé que me están escuchando los docentes y sé que esa es la dificultad. Esa dificultad, que hay excelentes docentes que hacen de todo y del otro lado no responden. No hay una respuesta. Entonces, creo que mi humilde participación o opinión tiene que ver con esos dos elementos. Sí, y me imagino también aprovechando que los estudiantes tuvieron que trabajar autónomamente, ¿no? Tuvieron que sentarse, organizarse, digo, aprovechar que vienen con ese entrenamiento de la cuarentena para justamente esto que decías vos, ¿no? Empoderarlos más, ponerlos en el centro del aprendizaje, que sean ellos los que estén activos en el aula, ¿no?
Sí, sí, en ese Sí, además una cosa sentido. muy Ah, interesante. Perdón, digo esto cortito. Una cosa que es interesante. Hasta el profesor con más dificultades en lo tecnológico no hemos tenido que amigar con la tecnología. Comprometamos a los chicos, que ellos saben mucho mejor que nosotros armar un vivo de Instagram, saben mucho más que nosotros armar un flyer o una historia de Instagram interesante, divertida. Aprovechar, pedirle a ellos que nos transmitan su conocimiento relacionada con la tecnología. Y una cosa que es importantísima, creo que esto vino para quedarse. A todos, más allá de las dificultades de la pandemia y de las cuestiones, los elementos trágicos de la pandemia y las consecuencias no queridas de la cuarentena, más allá de todo eso, esto ha servido como ¿cómo podría decir? Como un acelerador de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones virtuales. Lo cual también creo que le va a dar un plus a la educación tradicional. Porque si nosotros podemos generar más actividades que tengan que ver con la tecnología, que es lo que está todo el día el adolescente ahí, y creo que vamos a agregarle un elemento que le da más cercanía a los contenidos en el idioma que están manejando los alumnos. Nosotros los docentes, en la universidad pasa lo mismo, en el colegio pasa lo mismo, todavía, hasta los más jóvenes, hablamos por ahí un idioma que los adolescentes no están hablando. Claro, tomar lo mejor de cada modalidad, de lo presencial y de lo virtual, Sí. ¿no? sí, sí, yo quería Fabián. remarcar eso, digamos, no olvidarnos de lo bueno que ha pasado en este tiempo. Es decir, los docentes creo que necesitan un reconocimiento inmenso de la sociedad argentina por lo que pudieron hacer en tan poco tiempo. Pedirles que logren una educación de calidad cuando tuvieron que salir a construir una educación diferente en una situación de emergencia, que hayan podido realizarlo, eso es fundamental. Es decir, que la institución escuela haya trascendido los edificios y entrado a las casas de la manera que se pudo, porque claramente no estábamos preparados, a mí me parece que es fundamental. Pero esto, por presión, si se quiere, por necesidad, por vocación, en muchísimos casos, generó un montón de iniciativas, un montón que a mí me parece que de alguna manera tienen que ser capitalizadas por los propios docentes, por las escuelas, por las autoridades educativas, para no perderlas, para seguir experimentando sobre eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la vuelta, como dije antes, me parece que hay que hacer énfasis en el encuentro, en la sociabilidad, en poder recuperar, porque hay que reconocer la escuela como un marco social privilegiado, como dijo Juan Pablo antes, para la sociabilidad de los adolescentes. Con lo cual, en la etapa del retorno a la escuela, esto va a tener un lugar fundamental y no vamos a estar perdiendo tiempo si le dedicamos tiempo a eso. Vamos a estar ganando tiempo si entendemos que la construcción social que se hace en esta etapa de la vida es fundamental para el desarrollo. Cuando hay gente que habla de que la adolescencia es un periodo sensible para la construcción social. ¿Qué quiere decir que es un periodo sensible? Que si no está sometida frente a ciertos estímulos en ese momento, difícilmente los podrá acceder en forma posterior. Entonces, prestar atención a eso. Y en tercer lugar, y tomando la idea de la tecnología, y acá me mando quizás un poco, yo creo que tenemos que empezar a considerar si la conectividad no tendría que ser no la tenemos que considerar como un bien social. Es decir, hoy gran parte de la población no tiene conectividad. Gran parte de la población está sometida a una gran inequidad y desigualdad. Y en función de esta experiencia, bueno, creo que tendremos que pensar, a pesar de las dificultades que tenemos en el país, a cómo llegamos más efectivamente a ciertos sectores de la población, empezando por las escuelas, a que puedan tener conectividad, porque se mostró, y como dice Juan Pablo, me parece que esto está para quedarse, que es un recurso que es absolutamente importante. Entonces, bueno, de alguna manera creo que vamos a tener que considerarlo. Bueno, buenísimo estando en tiempo. Les agradezco Fabián y Juan Pablo por haber compartido con nosotros. Creo que nos quedamos pensando en varias claves para trabajar con nuestros adolescentes ahora y post pandemia, así que muchas gracias. Y gracias a todos los docentes que se unieron, que escucharon y que ojalá se lleven muchas ideas también ellos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por invitarnos, y muchísimas gracias a todos los docentes que a veces no hemos estado aplaudiendo con todo lo que, las palmas que deberían haber sido aplaudidas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias por eso también. No, de nada.